A continuación se presenta un video sobre los impactos ambientales. Es muy importante tener en cuenta que el medio ambiente tiene una valoración intrínseca como tal. Aunque el general de la población acepta esta afirmación, las acciones no lo demuestran, porque constantemente en el quehacer cotidiano se viene contaminando el medio. Valorar el ambiente económicamente implica incurrir en gastos por parte de las industrias y las empresas que producen los impactos ambientales y asimismo deben destinar recursos para las medidas de control de la contaminación, bien sea en tecnología para compensar, mitigar o prevenir el impacto. De allí se deriva una pregunta: ¿cuánto está dispuesto a invertir para conservar los recursos naturales? Tanto la sociedad civil como las entidades del Estado, como los líderes económicos y también obviamente las empresas. El medio ambiente es el conjunto de componentes físicos, químicos, biológicos y sociales capaces de causar efectos directos o indirectos en un plazo corto o largo sobre los seres vivos y las actividades humanas. En el gráfico observamos que el medio ambiente no es solamente el componente natural, sino que también está afectado por el sistema social y económico que desarrolla el ser humano. Dentro de estas intersecciones hay unos parámetros que son los siguientes: el soportable, el sostenible, el equitativo y el viable, donde se busca que el crecimiento social y económico permita la conservación del medio ambiente. Cuando empezamos a analizar las relaciones entre el ser humano y el medio ambiente, y principalmente entre lo que es la producción industrial, lastimosamente surge el concepto de impacto ambiental y se define como cualquier alteración en el sistema ambiental, físico, químico, biológico, cultural y socioeconómico que pueda ser atribuido a actividades humanas relacionadas con las necesidades de un proyecto. De allí vemos que el impacto ambiental siempre lo estamos asociando a la contaminación. De aquí definimos entonces la contaminación ambiental como la introducción en un medio cualquiera de un contaminante, es decir, la introducción de cualquier sustancia o forma de energía con potencial para provocar daños irreversibles o no en el medio inicial, alterando, como su nombre indica, la condición que estaba anterior a la producción del contaminante. Lo podemos observar en el aire, en el agua, en el suelo, en los residuos. Ahorita vamos a abarcar lo que es el componente agua y la contaminación de la misma. Es importante tener en cuenta que 3/4 del planeta es agua, al igual que nuestro cuerpo humano, que el agua es el líquido vital para la vida en este planeta, que el agua, aunque nosotros podemos pagar en nuestras facturas de servicios públicos un valor, decimos que no tiene precio porque vale tanto que no podemos denotar un precio económico. Sin embargo, el agua dulce es apenas del 0,8% en el planeta, aunque 3/4 son agua, solo el 0,8% es agua dulce, por lo que podríamos decir que debemos cuidarla más todavía. Debemos tener esa conciencia de que el agua dulce no abunda. Por ende, deberíamos tener unas acciones diferentes frente al cuidado del agua. En los diferentes procesos, bien sea domésticos o industriales, se utiliza mucho el agua. Cuando el agua se le alteran sus propiedades, se produce agua residual. Se altera por la incorporación de materias extrañas como microorganismos, productos químicos, residuos industriales, residuos líquidos y residuos también urbanos. El agua residual la podemos identificar a plena vista porque el color es diferente a un agua natural no contaminada, también por los aromas o por los olores que de ella se pueden generar, que son desagradables. De esa forma, solamente al sentido podemos identificar el agua residual sin necesidad de pronto de ir a un laboratorio, pero obviamente las pruebas de laboratorio nos van a constatar cuando el agua ha sido alterada y está contaminada.
Cuando el agua ha sido contaminada, esta debe tratarse para retirar de ella la materia orgánica y poder devolverla al medio bajo unas condiciones en las cuales puedan ser asimilables y de esta forma evitar las contaminaciones de los ríos y posteriormente de los mares. Uno de los sistemas de tratamiento de agua residual es el que observamos en esta diapositiva, por medio del cual se hace un filtrado del agua y se pasa por unos tanques de sedimentación para hacer un tratamiento primario en el cual se remueven los lodos y por decantación y floculantes se retira parte de la materia orgánica. Para un tratamiento completo de agua residual pasamos por las etapas que se muestran en esta ilustración. En primera instancia hay un pretratamiento en el cual se remueven arenas y residuos sólidos o residuos grandes. En el segundo paso hay una decantación primaria donde se remueve inicialmente la materia orgánica. Posteriormente hay un tratamiento secundario donde el agua pasa a otro tanque de sedimentación para seguir removiendo materias. En un siguiente paso, el agua puede pasar a un tratamiento terciario que es mucho más costoso, pero va a garantizar un agua más purificada. Dentro de este proceso se generan una serie de lodos residuales, los cuales deben pasar a un espesado donde se retira un poco la humedad, posteriormente a una digestión, a una deshidratación y a un destino final de fangos. Es importante aclarar que los lodos que se generan de un tratamiento de agua residual solamente se pueden utilizar en jardinería o en plantas ornamentales, no se deben utilizar en cultivos orgánicos o en agricultura en general porque pueden contener bacterias o pueden contener elementos que no son adecuados para una alimentación sana. Otro tipo de contaminación frecuente es la contaminación atmosférica, que se define como la presencia en la atmósfera de gases, sustancias o sólidos que pueden poner en peligro la salud del ser humano, producir daños en las plantas, los animales y el medio ambiente, reducir la visibilidad, emitir olores desagradables o ruido. Es de notar que como estamos hablando de un gas, el gas no es perceptible a la vista, o sea, no lo podemos percibir fácilmente. Sin embargo, se encuentra en la atmósfera. De una manera tal vez de percibirlo es cuando observamos desde las alturas el smog en una ciudad, pero fácilmente no lo identificamos. Sin embargo, muchas ciudades presentan altos índices de contaminación por producción de óxidos de azufre, óxidos de nitrógeno, material particulado y altos contenidos de CO2. Es importante tener en cuenta que la contaminación atmosférica es producida por fuentes fijas y por fuentes móviles. Las fuentes fijas son las chimeneas que encontramos en las industrias en los diferentes procesos de combustión. Y las fuentes móviles es la contaminación que se genera por los vehículos. Los vehículos, de acuerdo a su condición, a su mantenimiento y al funcionamiento de su motor, puede producir combustión completa o incompleta. La combustión completa es cuando el combustible al quemarse produce dióxido de carbono y la combustión incompleta es cuando ese mismo combustible al quemarse produce monóxido de carbono. Ese monóxido de carbono es altamente peligroso y venenoso para el ser humano. Solo el respirarlo muy poco tiempo puede producir la muerte. Por eso es importante enfatizar en el control de la contaminación. El enfoque que siempre se quiere dar o el enfoque ideal es el de la prevención, evitar la contaminación. Si evitamos la contaminación, no hay posibilidad de tratarla porque no va a existir. La prevención se basa en el concepto de producción limpia, que es la prevención ambiental a los procesos y productos, conservación de materias primas y energías, eliminación de materias primas tóxicas, disminución de la concentración de las cargas. El combustible que se recomienda para los procesos industriales es el gas natural, porque el gas natural produce muy baja molécula de CO2.
Obviamente otras fuentes de energía limpia es la energía solar, donde se avanza grandemente en lo que es la producción de energía solar por paneles. La energía eólica también es una alternativa de producción limpia. Para las industrias que dentro de sus procesos están generando contaminación atmosférica por producción de material particulado, una de las alternativas para tratar al final esa combustión es el precipitador electrostático, el cual carga de electricidad a las partículas atrayendo a placas metálicas con cargas opuestas ubicadas en el precipitador. Las partículas se retiran de las placas mediante golpes secos y se recolectan en una tolva ubicada en la parte inferior de la unidad. Una alternativa más puede ser utilizar filtros de mangas. El filtro de mangas trabaja bajo el mismo principio de una aspiradora de uso doméstico, en la cual el gas es atraído a se recolecta en una tolva y luego se retira. Otra de las tecnologías que se puede utilizar es el ciclón, que es un equipo de separación de partículas que emplea como mecanismo de separación la fuerza centrífuga que atrae las partículas al fondo del mismo y luego pueden ser retiradas. Otro de los impactos ambientales que observamos actualmente es el generado por la mala disposición de los residuos sólidos, que se disponen de cualquier manera, a veces en corrientes de agua, otras veces se combinan todo tipo de residuos y estos van a dar a un vertedero, evitando así o desaprovechando este tipo de residuos. Entonces, para la medida de mitigación, de compensación o de prevención en cuanto al manejo de residuos, se enfoca en las siguientes. Tenemos el aprovechamiento de los residuos, que consiste básicamente en la separación en la fuente de los residuos aprovechables. Cuando se realiza una separación en la fuente de residuos reciclables como papel, cartón, vidrio, plástico, existe la posibilidad de que puedan volver a transformarse, a volver a ser materias primas y a que haya un reprocesamiento de estos elementos y con ello se ahorren materias primas y se ahorren también recursos naturales y de esta forma damos un nuevo uso a un producto o a un residuo que ya cumplió su ciclo o ya fue utilizado. Otra de las formas de aprovechar los residuos es enfocar los residuos orgánicos a procesos biológicos en los cuales se puedan degradar hasta obtener un compostaje, hasta obtener un abono orgánico. Otro aprovechamiento que se le puede dar al residuo orgánico es por medio de la lombricultura. La lombricultura es la técnica de criar en cautiverio lombrices, logrando obtener una rápida y masiva producción y crecimiento en espacios reducidos, utilizando para su alimentación materiales biodegradables de origen agrícola, pecuario, industrial y casero, produciendo como resultado la transformación de los desechos en biomasa y humos, abono orgánico de alta calidad. Otro de los impactos ambientales que se pueden generar es por los residuos sólidos, pero de tipo peligroso. Entre los mayores problemas de las sociedades industrializadas, sobre todo en grandes centros urbanos, se encuentran los residuos descartados sin control en el medio ambiente por fábricas o depósitos de residuos químicos y agrícolas. Durante mucho tiempo se subestimó los efectos negativos en el ambiente de estos residuos. Es necesario controlar, manipular y disponer adecuadamente este tipo de residuos. Desde 1960, organizaciones como la EPA, la OMS y el PNUMA reportaron que el número de sustancias químicas identificadas era de unos 4 millones, con un incremento anual entre 1.000 y 2.000 sustancias, muchas de ellas xenobióticas o sintéticas, y que de este gran número solo se conocen las interacciones y efectos a corto y largo plazo de unas 2.000 sustancias.
es importante tener en cuenta algunos hechos históricos o antecedentes que se presentaron respecto del uso de los agentes peligrosos. Por ello es importante hacer énfasis en la disposición final adecuada de los residuos peligrosos. En los años 60 se utilizó en la guerra de Vietnam el agente naranja, que es un agente defoliante. Produjo a muchos vietnamitas trastornos nerviosos, efectos carcinógenos e incluso la muerte. En 1962, Rachel Carson, en su libro Silent Spring o Primavera Silenciosa, realiza el primer estudio del tema en hablar de los efectos de los plaguicidas y agroquímicos sobre la salud y el medio ambiente, y relata en este escrito cómo en ese año, en la primavera, ya no se oye cantar los pájaros como siempre, efecto de que su población ha disminuido por el uso indiscriminado en ese momento de plaguicidas y agroquímicos. En 1976, en Seveso, Italia, la falla de un equipo dio como resultado la emisión de 5 kilos de dioxina a la atmósfera. Antes de la evacuación de la población ya había muerto casi la totalidad de los animales de la zona y muchos de sus habitantes enfermaron de cloroacné. Otro de los antecedentes muy relevantes fue el 26 de abril de 1986 en Chernobyl, Rusia. La explosión de un reactor nuclear liberó humo radioactivo y aún no se han establecido el número total de muertos y heridos. Los efectos cancerígenos y mutagénicos aún continúan presentándose en la tercera generación de la población expuesta. En la actualidad, en el año 2017, todavía es una zona no habitada porque la radiación, la radioactividad aún está presente. Desde este contexto, entonces, el residuo peligroso se define como aquel que por sus características infecciosas, tóxicas, explosivas, corrosivas, inflamables, volátiles, combustibles, radioactivas o reactivas puedan causar riesgo a la salud humana o deteriorar la calidad ambiental hasta niveles que causen riesgo a la salud humana. También son residuos peligrosos aquellos que sin serlo en su forma original se transforman por procesos naturales en residuos peligrosos. Asimismo, se considera residuos peligrosos los envases, empaques y embalajes que hayan estado en contacto con ellos. Ejemplo de esto podemos encontrar en los envases plásticos que contienen agroquímicos. El envase como tal en una primera instancia no fue un residuo peligroso, pero al contener un agroquímico ya se vuelve un residuo peligroso no apto para el reciclaje. Algunos elementos importantes dentro de los residuos peligrosos o componentes químicos utilizados en la industria son los siguientes: el arsénico, que es utilizado en agroquímicos; el antimonio, que es utilizado en fundición, impresión y libera un gas que es la estivina, muy tóxico; el cadmio lo encontramos en baterías y pigmentos; el cianuro en gases de uso militar, gas comprimido para exterminar roedores; el cobre en moldes, planchas e insecticidas; el cromo hexavalente en la fabricación de acero. También es importante tener en cuenta el fenol en la fábrica de explosivos y fertilizantes; el níquel en catalizador para hidrogenar grasas para la elaboración de mantecas y margarinas sólidas; el plomo, que se usa en baterías, aditivos para gasolina, balas, municiones y soldadura; el mercurio para la producción de termómetros, obturaciones dentales y baterías; los ácidos y alcalinos fuertes, líquido altamente corrosivo utilizado en la industria. Es importante tener en cuenta los riesgos para la salud humana de algunos de estos químicos. El arsénico se encuentra en la naturaleza y produce cáncer pulmonar. El antimonio lo encontramos igualmente en la naturaleza y es irritante en la piel, ojos, nariz y garganta. El cadmio ocasiona daño pulmonar y afecta a los riñones. El cianuro es un veneno que produce la parálisis y un paro respiratorio. El cobre lo encontramos sólido y es irritante para la piel y opaca las córneas. El cromo hexavalente, su característica es metal y produce cáncer. El fenol es una sustancia blanca cristalina que produce ceguera, corrosión de tejidos. El níquel es un metal plateado que produce cáncer pulmonar.
El plomo lo encontramos en el metal y en la industria y lo que hace es colocar en riesgo el sistema nervioso. El mercurio afecta al cerebro, los riñones y los fetos. Los ácidos alcalinos fuertes son líquidos corrosivos que destruyen tejidos. Características de los residuos sólidos peligrosos. El residuo infeccioso. Se considera residuo infeccioso aquel que contiene microorganismos tales como bacterias, protozoarios, virus, hongos y recombinantes híbridos y mutantes y sus toxinas con la suficiente virulencia y concentraciones tales que pueden producir una enfermedad infecciosa o toxi-infecciosa. Residuo combustible. Es aquel que puede arder por acción de un agente exterior como chispa o cualquier fuente de ignición y que contiene sustancias, elementos o compuestos que al combinarse con el oxígeno son capaces de generar energía en forma de calor, luz, dióxido de carbono y agua. Tienen un punto de inflamación igual o superior a 60 grados centígrados e inferior a 93 grados centígrados. Residuo inflamable. Se entiende por residuo inflamable aquel que puede arder en presencia de una llama o una chispa bajo ciertas condiciones de presión y temperatura. Residuo explosivo. Es un residuo explosivo las sustancias o mezcla de ellas que son capaces por sí mismas o mediante una reacción química de emitir un gas a una presión que pueda ocasionar daño a la salud humana y al ambiente. Residuo radioactivo. Se entiende por residuo radioactivo cualquier material que contenga compuestos, elementos o isótopos con una actividad radioactiva por unidad de masa superior a 70 becquerelios por kilogramo, capaces de emitir de forma directa o indirecta radiaciones ionizantes de naturaleza corpuscular o electromagnética que en su interacción con la materia produce ionización en niveles superiores a las radiaciones naturales del fondo. Residuo volátil. Se considera que un residuo es volátil cuando tiene una presión de vapor absoluta mayor de 78 milímetros de mercurio a 25 grados centígrados. Tiene una constante de la ley de Henry igual o mayor a 10 a 5 atmósferas por metro cúbico sobre mol. Residuo corrosivo. Se entiende por residuo corrosivo aquel que posee la capacidad de deteriorar o destruir tejidos vivos. Para el tratamiento de los residuos sólidos peligrosos, en primera instancia, se debe realizar una identificación del mismo por medio de un etiquetado. Para ello existen varios métodos. Se puede utilizar el etiquetado de RSP, la norma NFPA, el DOT, Departamento de Transporte de los Estados Unidos, y la norma IRAN 3797 o el etiquetado de la ONU. La norma NFPA 704 es el rombo de peligrosidad, seguramente ustedes lo han visto en vehículos o en algún etiquetado de un residuo peligroso. Se utiliza ese rombo donde los colores rojo indican la inflamabilidad, azul el riesgo para la salud, amarillo si es reactivo y blanco si tiene una característica especial. La inflamabilidad se mide de 0 a 4, siendo 4 no arde y 4 extremadamente inflamable. Para el riesgo para la salud se mide también de 0 a 4, siendo 0 como material corriente y 4 demasiado peligroso, con las diferentes escalas. El amarillo indica si es reactivo, siendo 0 estable normalmente y 4 que puede explotar. Y la característica especial indica si es oxidante o si se debe evitar la utilización de agua. Otra de las formas de etiquetar es la DOT, Departamento de Transporte de los Estados Unidos, y la norma IRAN 3797, en el cual se utilizan símbolos que son visiblemente identificables que nos permiten tener una comunicación al verlo. Entonces vemos el símbolo de explosivo, gas no inflamable y gas inflamable. También se tiene el símbolo para gas venenoso, inflamable sólido e inflamable líquido. Por último se tienen los símbolos para radioactivo y corrosivo como tenemos en esta ilustración.
Por último, encontramos el etiquetado según la ONU. En la ONU utilizamos son números: 1759 para compuestos sólidos corrosivos, 1760 líquidos corrosivos, 1906 residuos ácidos, 1992 líquidos inflamables tóxicos, 1993 líquidos inflamables, 1920 líquidos corrosivos inflamables, 2922 líquidos corrosivos tóxicos, 1001 acetileno disuelto, 1002 aire comprimido, 1003 aire licuado refrigerado, 1005 amoníaco. Es más fácil para nosotros identificar un residuo sólido peligroso de manera gráfica con los etiquetados anteriores. Ya con los números de pronto es un poco más complicado porque tendríamos que conocerlos. Cuando una persona no tiene una formación académica en estos temas, igual puede identificar fácilmente un residuo peligroso solamente con los símbolos que mostramos anteriormente. Posterior a la identificación de residuos sólidos peligrosos viene el proceso de recolección por parte de personal capacitado, personal especializado. Recordemos que los residuos sólidos peligrosos no son recolectados por las empresas de aseo municipal, son recolectados por empresas especializadas en el manejo de este tipo de residuos, de tal forma que los metales pesados y reactivos tienen como disposición final la encapsulación. Los citotóxicos y fármacos tienen la disposición final de incineración. Las amputaciones, las sangres y subproductos tienen como disposición final la cremación. Los gases, algodones, guantes de látex, materiales de curación, elementos infectados con residuos biológicos tienen una inactivación para una posterior disposición en relleno sanitario. Y las agujas y material cortopunzante tienen la misma disposición. Otro de los impactos ambientales generados actualmente es el de la erosión. ¿Pero qué es la erosión? La erosión es el proceso de separación, transporte y depósito de los materiales del suelo por agentes causantes tales como la lluvia, el viento y el hombre. Generalmente el hombre es el que más produce erosión. Vamos a definir un momento lo que es el material que hace parte del suelo que es cultivable. Cuando nosotros hacemos un perfil del suelo es cuando hacemos una excavación profunda y podemos observar cómo el suelo va cambiando de color. A medida que vamos profundizando, el suelo cambia de color y ya tendríamos en primera instancia suelo, subsuelo y luego las capas más profundas. La parte cultivable es únicamente el suelo. Si el suelo desaparece, queda el subsuelo y por más que se quiera sembrar en un subsuelo no va a germinar nada. De allí la gran importancia de conservar el suelo. Cuando el suelo desaparece es donde encontramos la erosión. En esta imagen encontramos una primera foto donde vemos una gota de agua que golpea el suelo y produce allí un impacto. Esa primera erosión la encontramos por las aguas lluvias. Cuando el agua lluvia llega a un suelo desnudo, produce ese impacto. Si el suelo tuviese cobertura vegetal, no lo produciría. En la siguiente imagen estamos viendo una zona de ladera o montaña donde viene una corriente, de tal forma que cada que llueva se va a generar una corriente de agua que se va a llevar el suelo. Y finalmente, en la tercera imagen, estamos observando una zona de ladera o montaña, pero en la cima vemos que la coloración es naranja. Alrededor hay cobertura vegetal, pero al finalizar esa ladera vemos un color naranja. Ese color naranja indica que no hay suelo. Es decir, esa cobertura vegetal se perdió y estamos hablando de un subsuelo. Y como en el subsuelo no germina nada, por eso está desnudo esa parte de esa montaña. Otro de los tipos de erosión es la conocida erosión pata de vaca. Se da porque en zonas de ladera o montaña se tienen actividades de ganadería y la vaca, a medida que va pastando, que va pisando, va removiendo el suelo y va generando semejante panorama que vemos allí en esas gráficas. Por ello las actividades ganaderas deberían desarrollarse en
terrenos planos, en terrenos de valles, no en zonas de ladera. La erosión es un problema que no solamente va a restringir las actividades de agricultura, es un problema de tipo social cuando hay una erosión muy pronunciada en municipios, comunidades o poblaciones que están ubicadas en zonas montañosas, se van a generar deslizamientos graves. Estas ilustraciones que estamos viendo aquí son reales de Manizales, Caldas, Colombia, de hace algunos años, donde hubo unos deslizamientos en los cuales fue tan inestable el suelo que por muy bien construida que estuviera una casa, se venía abajo. Afortunadamente, existen métodos para controlar la erosión y evitar este tipo de escenarios. Una de las formas de controlar la erosión es llevar a cabo actividades de agricultura en el sentido contrario a la pendiente en una montaña, y también el alternar los tipos de cultivo o combinarlos. Si la montaña tiene una pendiente sentido vertical, entonces desarrollar los cultivos en el sentido contrario para de esta forma generar un sostén en el suelo. Otra de las formas de controlar la erosión es por medio de los trinchos vivos, una tecnología muy sencilla, muy de nuestra región y muy amable con el medio ambiente. ¿Cómo se hace? Como podemos ver en una primera imagen, observamos una erosión muy pronunciada, donde vemos imágenes muy de color naranja. Hay unas personas que están haciendo los trinchos por medio de guaduas y arenas. Se hacen una especie de contenciones con estos materiales en el sentido de la escorrentía, es decir, en el sentido en el que va bajando el agua. Estas obras de ingeniería se dejan allí, se sostienen con arenas y se va dando la regeneración natural de la vegetación, como podemos observar en estas imágenes. Estas imágenes son reales, son del Cairo, Valle del Cauca, Colombia, en el 22 de julio del 2004 y en agosto 24 del 2006. Es decir, solamente pasaron 2 años y el sistema de drenaje con filtros vivos, trinchos vivos, disipadores de aguas de escorrentía permitió que se detuviese la erosión, el proceso erosivo se detuvo y además de eso se regeneró la cobertura vegetal. En esta imagen observamos, en la primera imagen, cómo estaba degradado el suelo, la masiva erosión que se estaba presentando, y se tuvo que tomar esa medida para evitar deslizamientos y para evitar daños a la población. En solamente 2 años empezó a aparecer la cobertura vegetal y vemos en una segunda imagen cómo se regeneró el suelo y cómo se regeneró la cobertura, cómo fue creciendo espontáneamente las plantas y de esta forma recuperándose el suelo. Eso es una obra realmente maravillosa. Bueno, muchas gracias por haber escuchado esta conferencia. Se trata de dar solamente una introducción a algunos impactos ambientales y a sus posibles medidas de prevención, mitigación y compensación. Muchas gracias.